cuando tengan ese caso de que les diga que A y B son agudos, la suma y la diferencia van a ser la misma, van a ser iguales. ¿Ya? Una vamos pregunta. con la siguiente. A ver, con esta pregunta. A ver, con esta Inge, pregunta. una pregunta. Ya, dígame. Ay. Ya, ¿quién iba a preguntar? Inge, una pregunta. A ver, primero la chica y luego el chico, porque ya habló primero la chica. Esta clase va a quedar trabada. Sí, Gracias. y ahora sí el chico. Le quería preguntar qué hay arriba en esa parte, más arribita, en el ejercicio que acabo de hacer. Ajá. Ya. ¿De dónde sale eso de o sea, esa parte de x al cuadrado, x, z, y cuadrado, 1? ¿Se podría explicar de nuevo? ¿Esto de aquí? Sí, esa parte que explico eso. Esta es la fórmula general para calcular el módulo de cualquier vector. Uh-huh. ¿Ya? Hay una demostración, obviamente, pero por cuestiones del tiempo no es como que les voy a explicar como tal, pero en términos muy generales, tienen su vector en dos dimensiones. Tienen el eje Y, el eje X. Descomponemos, tenemos AX, tenemos AY. ¿Ya? Y prácticamente nosotros cada vez que descomponemos un vector, se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros aislamos este triángulo rectángulo, tenemos A, AX y AY. ¿Ya? Démonos cuenta que el lado más grande, que en este caso prácticamente sería nuestro vector, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calculábamos la hipotenusa? La hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo es igual a la suma de sus catetos al cuadrado y a esa suma sacado la raíz al cuadrado. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tenemos aquí. Solo que cuando tenemos tres dimensiones, la complementamos con una suma de la componente en z de mi vector. ¿Ya? En términos muy generales. Sí, profe, pero yo le decía lo de arriba, el 1 que saca de ahí arriba. Esto de aquí. Sí, va eso, y el siguiente paso, básicamente. Ya, a ver, ¿qué fue lo que hicimos en ese paso de ahí? Esta es la fórmula, o bueno, esta es otra manera en la cual nosotros podemos calcular el producto punto entre dos vectores, en la cual, vuelvo y repito, nos dice que tenemos que multiplicar las componentes en X de mis vectores más la multiplicación de las componentes en Y de mis vectores más la multiplicación de las componentes en Z de mis vectores. Entonces, vamos reconociendo cuáles son las componentes de ambos vectores. Aquí tendríamos lo que sería AX, que va a tener un valor de 1, ¿ya? Aquí es lo que nosotros tendríamos AY, que va a tener prácticamente un valor de 1, ¿ya? Ahora, vamos con lo que sería B. Entonces, tendríamos prácticamente BX, que... A ver, denme un ratito. Ya. Tendríamos BX, que prácticamente va a tener un valor de 1, y aquí tenemos BZ, que prácticamente va a tener un valor de 1, ¿ya? Entonces, AX, ¿cuánto vale? Vale 1, justo lo que acabamos de demostrar. BX, ¿cuánto vale? Vale 1. AY, vale 1. Pero el problema viene con BY, puesto que mi vector B no tiene ningún valor en J, es decir, no me está entregando, por ejemplo, más 2J o más J o más 3J o menos 3J, no me está entregando ningún valor. Cuando nosotros no tengamos algún valor de alguna componente, nosotros la rellenamos con un 0, y es por eso que aquí nosotros la estamos rellenando prácticamente con un 0 como tal. AZ prácticamente no tenemos, entonces pasa lo mismo con el vector A. Como no tiene un valor en la componente Z o no tiene un valor prácticamente en K, nosotros la reemplazamos con un 0. Y como BZ sí existe, que su valor es prácticamente 1, ¿ya? Aquí le multiplicamos por 1, ¿ya? Y ya prácticamente al resolver todo esto, 1 por 1 nos da 1, 1 por 0 sale 0, y 0 por 1 también sale 0. Pero como son ceros,
simplemente se desprecia como tal. Y es por eso que nosotros obtenemos este valor del producto punto de A por B, que resulta ser 1 en general, ¿ya? Eso en esa partecita. Profe, pero también Ya, podríamos usar para sacar producto punto la otra fórmula que viene con coseno de teta. Sí, pero ¿por qué no? O sea, sí, pero ¿por qué en este caso no lo utilizamos? Porque no conocemos el ángulo formado por los dos vectores. Ya, esa es la razón por la cual prácticamente no utilizamos la otra fórmula que teníamos acá, porque lo que estamos queriendo encontrar es este ángulo. Y por esa razón es que no ocupamos esta forma de aquí. ¿Ya? profe, Profe, y siempre una vamos a tener pregunta. que ¿Y utilizar. ¿Ya qué pasó? ¿Quién iba a preguntar? Le decía que si siempre vamos a tener que utilizar, por ejemplo, en un ejercicio parecido así, el coseno a la -1. Depende. En este caso, como nos pide encontrar el ángulo, sí, ocupamos el coseno a la -1. Entonces, como les digo muchas veces a mis estudiantes, los ejercicios no es que van a ser similares. O sea, ustedes tienen que comenzar a, ¿cómo les digo? Ustedes tienen que comenzar a discretizar cuál va a ser la mejor opción que ustedes van a poder tomar. Entonces, en este caso, como la incógnita o lo que nos pedía el problema era encontrar el ángulo formado por los sectores, es prácticamente esto de aquí. Ocupamos esta fórmula porque es la mejor opción que yo puedo tener. Pero en la prueba les pueden, o sea, pueden existir una infinidad de casos, una infinidad de posibles, de posibles combinaciones, de posibles agrupaciones como tal, para que prácticamente ustedes como tal puedan resolver el ejercicio. Ya, entonces, siempre como, bueno, como les he dicho algunas veces a mis estudiantes como tal, siempre ustedes ya deben de comenzar a quitarse ese chip de que todo va a ser lo mismo, porque ustedes cuando salgan al, bueno, cuando vayan avanzando sus semestres y cuando ya tengan la oportunidad de trabajar en cualquier tipo de empresa, dependiendo de la ingeniería que ustedes están siguiendo, no les van a dar el plato servido, no les van a decir prácticamente, ocúpame esta fórmula para resolver esto, no. Ya ustedes tienen que, en base a todo lo que hayan visto, prácticamente considerar cuál va a ser la mejor opción. Entonces, en este caso, no es que siempre vamos a utilizar esto de aquí, no, utilicé esto de aquí porque es lo más razonable o lo que yo considero que es lo más sencillo para resolver esta pregunta que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Entonces, en la industria no les van a decir, o dependiendo de dónde terminen trabajando, no les van a decir, resuélveme esto con esta fórmula. No, ustedes son los ingenieros, ustedes van a salir al campo, ustedes les van a decir, ustedes van a tener que idealizarse la forma en la cual resuelven prácticamente esto. Y eso siempre lo menciono, bueno, no siempre, pero a veces cuando existe la oportunidad, siempre les menciono a los que son mis estudiantes como tal, en esa parte ya. Ya, vamos Profe, con la siguiente. Ya, sigue, sí. una última pregunta así rapidito. Profe, cuando sacamos el módulo, siempre ponemos por más así tengamos menos las componentes. Sí, Ah, ya, listo, profe. Eso no me sé. ya. Para aclarar un poco esa parte, ¿por qué? Este cuadrado que tenemos aquí, así tengamos un valor negativo, por ejemplo, -3, este cuadrado le va a obligar a que prácticamente se vuelva positivo. Entonces, por esa razón, yo prefiero prácticamente meterles ya de manera directa sin el signo. ¿Por qué? Porque ya sé que hay un cuadrado que le va a obligar a cambiar el valor. Entonces, prácticamente a la larga, no importa si coloco o no coloco el signo al momento de calcular el módulo de un vector. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, rescatando esa pregunta y lo que les voy a mencionar en este momento, si es que, por ejemplo, les pidieran encontrar alguna magnitud a través del signo, por ejemplo, les piden encontrar BZ a través del módulo, ahí sí va a depender bastante del signo. Ya, pero eso les dejo como una tarita para que investiguen ustedes por qué va a depender el signo si es que les pide encontrar el valor de una componente a través del módulo. Ya, tiene que ver un poco con mate. Entonces ahí solo se los dejo pendiente. Ya, vamos con la siguiente. A ver, un explorador dice que camina 40 kilómetros en línea recta hacia el norte y luego dice que camina 40 kilómetros hacia el sur. Entonces, el desplazamiento, ¿ya? Total es y la distancia total recorrida es, ya. A ver, vamos a tener el sistema de referencia.
¿ya? Entonces la persona que nosotros estamos analizando su movimiento dice que primero camina hacia el norte, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí lo que está desarrollando es un primer desplazamiento que va a tener el valor de 40J kilómetros. Luego dice que llega a este punto como tal y luego decide regresar otra vez 40 kilómetros, pero ahora hacia el sur. Es decir, que ahora realiza este segundo desplazamiento. ¿Ya? Que este segundo desplazamiento va a ser menos 40 en la dirección de J kilómetros. A ver, en clases alguna vez a mis estudiantes les dije que una partícula no necesariamente puede tener un solo desplazamiento, sino que una partícula como tal puede llegar a tener varios desplazamientos, ¿ya? Es decir, puede tener 3, 4, 5 desplazamientos, la cantidad que la partícula quiera tener de desplazamientos, pero todos esos desplazamientos yo los puedo unificar en un solo desplazamiento, que es el desplazamiento total. Y el desplazamiento total siempre se va a calcular sumando la cantidad de desplazamientos que haya tenido la partícula. Entonces, en este caso, como la partícula tuvo tan solo 2 desplazamientos, sería el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Entonces, este desplazamiento total va a ser prácticamente igual a 40J menos 40J, lo que nos va a dar como resultado el valor de 0. Pero acuérdense lo que les mencioné con anterioridad, respondiendo a una de las preguntas que hizo una de sus compañeras, es que prácticamente cada vez que nosotros estemos sumando o restando, o sea lo que sea que estemos haciendo con los vectores, si el resultado de ese vector es prácticamente otro vector, ¿ya? Yo debo de expresar a ese resultado no como 0, sino como el vector nulo. Es decir, que este valor de 0 que yo acabo de encontrar en este momento representa que mi desplazamiento total es nulo. Y des en cuenta la forma en la que yo le estoy expresando. Yo le estoy expresando con el número 0, pero encima estoy colocando la flechita, haciendo referencia a que este es el 0 vector o el vector nulo. Entonces el desplazamiento total que nosotros tenemos es prácticamente nulo. A ver, si nosotros vamos a las opciones de respuesta, prácticamente se van a descartar ya de manera directa 3 opciones. Primero, porque el desplazamiento es prácticamente 0, ¿ya? Entonces el desplazamiento al ser 0, prácticamente ser nulo, el literal A y el literal B, al darme un valor numérico, prácticamente ya no entran como opciones de respuesta. Y el literal C también se descarta porque me está dando el valor de 0. Entonces recuerden, el 0 es un escalar, más no un vector. El desplazamiento total sí es un vector, entonces yo tengo que expresarlo como forma de vector. Ya, ¿en qué caso hubiera seleccionado este valor de aquí? Si es que me hubiera preguntado o si me hubiera dicho aquí la magnitud del desplazamiento, ¿ya? Si es que me hubiera preguntado... Mentira. ¿Cómo que esto es mentira? Bien, ¿ya? Si es que me hubieran pedido la magnitud del desplazamiento, en ese caso el Claro. literal C hubiera sido considerado como 0, como tal. Yo tengo la Pero, boda, amor. Micrófono. ya la apagué, tranquilos. Tranquilos. Chucha, ya la chica se va a casar y uno nada. Bueno, así es la vida, ¿veis? Bueno, volviendo al tema, volviendo al caso como tal, prácticamente, si es que aquí me hubiera mencionado que aquí me pedía calcular la magnitud del desplazamiento o el módulo del desplazamiento, ahí sí consideraba literal C como opción de respuesta, porque ahí sí la magnitud sí es un escalar y el 0 es un escalar. Entonces, esta pregunta también puede que les hagan esa modificación y les diga cuál es la magnitud del desplazamiento. Ahí sí no irán a poner nulo, ahí sí es 0, pero si me habla del desplazamiento en general, prácticamente ahí sí yo debo de considerar si es nulo, mejor dicho, ahí sí debo de considerar que es nulo prácticamente nuestro vector, ¿ya? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque veo una manito levantada. Yo, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dime. Me pide la magnitud, se supone que saco, es como sacar con Pitágoras, ¿verdad? Sí, lo mismo que hicimos aquí arribita.
Ok, entonces ahí es cuando me pida la magnitud y eso sí me va a dar 0, o sea, no tengo que ponerle en forma vectorial, sino escalar. Exactamente. Ok, ya, gracias. Ya. Ahora, Profe, yo tengo una Víctor. pregunta. Ya. Dime. ¿Cómo le haría para pasarle del vector a un escalar en el desplazamiento? La conversión más o menos. De un vector a un escalar, prácticamente. ¿O es lo A ver, mismo? no, a ver. El vector, a ver, pregunta básica para todos. ¿Qué características tiene un vector? Sentido y dirección. Tiene Un módulo y una una dirección. dirección. Ya, Mi dirección. módulo y dirección. Ya. ¿Y qué características tiene un escalar? Solo es un número, una magnitud. Ya. Módulo. Solo pongan. Son lo mismo. No. O Ya, sea, sí, pero no. ahí tienen la respuesta. No podemos transformar un escalar a un vector porque no son cosas iguales. Un vector sí tiene un escalar dentro de su estructura como tal, pero ese escalar lo único que hace es indicarme qué tan largo o qué tan corto es el vector que estamos analizando. Pero si tu respuesta iba más al cómo calculo el módulo de un vector, es lo mismo que acabó de mencionar una de tus compañeras y lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es a través de esta formulita de aquí, ¿ya? Eso sí podemos hacer. Calcular el módulo de un vector, sí podemos hacer. Pero transformar un vector a un escalar, eso no se puede, porque son dos conceptos completamente distintos en esa parte. ¿Ya? Profe, así rapidito, ¿por qué dijo que era 00? ¿En qué forma debe dar la respuesta Esa no es la 00? respuesta. Esa no es la Ahí. respuesta. Solo les dije que esta la anulamos, pero solo hice énfasis en esta parte de aquí. Si es que, Sí, por sí. ejemplo, aquí les piden calcular el módulo del desplazamiento, o que también se conoce como magnitud, ¿ya? Ahí sí es cero. O sea, bueno, ahí sí podemos considerar que literal C puede ser una opción de respuesta, pero si es que me hubieran pedido el módulo de nuestro desplazamiento que nosotros tenemos. En ese caso ahí sí, porque el módulo sí es un escalar, ¿ya? Entonces prácticamente el escalar al ser cero, ya prácticamente ya sería considerado una opción de respuesta en esa parte, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, como les digo, lo más probable es que esto también les van a meter, así como les estoy viendo, pero en vez de pedirles el desplazamiento total, les van a decir, calcúlenme el módulo de desplazamiento total o la magnitud de desplazamiento total en esa parte de ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, con Profe, respecto tengo al... una pregunta. Dime. Con respecto al desplazamiento total, ¿no considero el más ¿Por qué no? ¿En qué parte? ¿Por qué no? de desplazamiento total? ¿No se Ya, pero supone que es desplazamiento más el segundo? sí, ¿por qué no considera el más? Pero está, sale cero. Aquí está menos. Ajá. Ya, ¿por qué está menos? ¿Qué es lo que nos dice la segunda parte? Que cuando la persona que estamos estudiando su movimiento llega a este punto, lo que dice es que ya no quiero seguir avanzando, sino que ahora yo quiero regresar. Entonces se regresa con este segundo desplazamiento que nos presentan aquí, que nos dice a continuación camina 40 kilómetros hacia el sur. Entonces, como se está bajando hacia el sur, su segundo desplazamiento va a ser negativo. Entonces, el desplazamiento 1 es el 40J que nosotros tenemos al inicio, el primer desplazamiento que nos describe al inicio del problema. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo sería más el segundo desplazamiento? ¿Qué es lo que pasa? Más por menos, ¿qué se convierte? Prácticamente en menos. Entonces, 40J menos 40J, que es lo mismo que nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que nos da como resultado? 0, ¿ya? Por esa razón de que la persona ya no decide avanzar hacia el ya no decide seguir avanzando hacia el norte, sino que prácticamente decide regresarse hacia el sur. La misma distancia que caminó hacia el norte prácticamente, ya esta distancia al ser sentido contrario es, perdón, este segundo desplazamiento al ser contrario, es decir, al moverse al sur, se vuelve negativo. ¿Ya? Y es por eso que recuerden que esta fórmula de aquí es una fórmula vectorial. ¿Qué significa que sea una fórmula vectorial? Que le importan los signos que tiene cada uno de los vectores que nosotros estamos involucrando. Entonces, este primer desplazamiento es signo positivo, este segundo desplazamiento es signo negativo, y negativo por más es por eso que ya a la final
ese menos le absorba el positivo, haciendo que se mantenga el signo menos, ¿ya? Profe, y si, ¿Ya? perdón, profe, y si digamos que en el ejercicio pusiera hacia otra dirección, ahí sería igual los dos positivos. Depende de la dirección, por ejemplo. No les dice que va al sur, sino que les dice que va al este, por ejemplo. Entonces, este sería el segundo desplazamiento y el segundo desplazamiento ahí sería 40 en la dirección de I, ¿ya? Pero si es que no les dice al sur, si les dice ahora, por ejemplo, al oeste, prácticamente este sería menos 40 en la dirección de I. Entonces, depende prácticamente a qué dirección les indique. Si es que les dice al este, por ejemplo, ahí sí es positivo, pero en la dirección de Y, porque nosotros ya estamos trabajando en el eje X. Pero si les dice el oeste, vuelve a ser negativo, pero en la dirección de Y, porque prácticamente nosotros estamos trabajando nuevamente o seguimos trabajando sobre el eje X como tal. Entonces, en esta práctica como tal, en este caso, como se mueve el sur, como se mueve prácticamente al sur, cuando nos bajamos al sur, lo que expresamos como menos J, porque seguimos en el eje Y, pero en el eje Y negativo, ¿ya? Ahora, Profe, una pregunta. dime. Para el desplazamiento se suman siempre y cuando la trayectoria sea sucesiva, ¿no es cierto? O sea, ven así sucesivamente. Siempre y cuando los desplazamientos sean sucesivos, sí. Siempre y cuando Sí. todos los desplazamientos sean sucesivos, siempre lo vamos a sumar, ¿ya? O si no, Ahora, caso contrario, sería el final menos el inicial, ¿no? exactamente. Caso contrario sería el inicial menos el inicial, el final menos el inicial, perdón. El final menos el inicial. Ya, profe. Si es que Gracias. se va de manera directa. Una pregunta, es como eso de la fórmula de posición inicial menos, bueno, posición final menos posición inicial, algo así. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa formulita? Podría ser como que, o sea, realmente que usted la esto de 40 menos 40 prácticamente, o sea, toma la posición inicial, que fue desde hacia arriba, y después la final, ¿verdad? Digo, algo así. Ya. A ver, esa aclaratoria se complementa un poquito con lo que preguntó tu compañero con anterioridad, ¿ya? Nosotros ocupamos la fórmula que usualmente conocemos, que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, siempre y cuando el viaje sea directo. Es decir, que, por ejemplo, un ejemplo que siempre les digo a mis estudiantes en clases es que tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar, yo no, pero sí he tenido compañeros que han viajado. Entonces ellos me han comentado que prácticamente a veces sale más barato viajar haciendo escalas, ¿ya? Que viajar de manera directa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Prácticamente un amigo mío se había ido a Estados Unidos. Entonces, prácticamente existen vuelos directos, lo cual les llega de Ecuador a Estados Unidos, ¿ya? Esto sería viajar de manera directa, es decir, viajar con un solo desplazamiento, lo que involucra este desplazamiento de aquí, en el cual la posición final va a tener que ser, o sea, el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Pero eso cuando la partícula tiene un solo viaje, o sea, la partícula viaja de manera directa, pero cuando la partícula tiene varios viajes o tiene varias escalas, es decir, va viajando haciendo paradas, 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 nosotros ocupamos el concepto de desplazamiento total, es decir, que todos los desplazamientos que nosotros tenemos prácticamente se van a sumar, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, ¿qué había hecho mi amigo? Viajó de Ecuador y luego se fue a Colombia y de ahí recién llegó a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces de aquí tuvo un primer desplazamiento y luego de aquí tuvo un segundo desplazamiento como tal. ¿Ya? Eso prácticamente, y al momento de sumar estos desplazamientos, nos da el desplazamiento total. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí? Lo que tú dices también es correcto en parte, porque en este caso, como el man que está viajando llega a este punto y luego se decide regresar, prácticamente en ese caso como tal, es lo que provoca que a la larga la posición final sea lo mismo que, o sea, mejor dicho, que esto lo podamos resumir a esto de aquí. Pero son casos muy particulares, no es que siempre se cumpla. ¿Ya? ¿Por qué les digo que no siempre se va a cumplir? Porque a veces una partícula que nosotros estamos estudiando, recuerden que todos estos conceptos nosotros los consideramos como partículas, ¿ya? Entonces prácticamente a la larga hay casos en los cuales la partícula llega a un determinado punto y se queda ahí un buen tiempo. Entonces se queda esperando y luego la partícula por A o B circunstancia decide tomar otra trayectoria para luego prácticamente volver a la trayectoria original que tenía y ahí sí cambia completamente el concepto. Pero en resumen,
es que no se confundan, ¿ya? Usualmente esta de aquí la utilizamos cuando es un viaje directo, es decir, que cuando la partícula se mueve de un punto a otro punto de manera directa. Pero cuando la partícula quiera llegar a un determinado punto, pero haciendo varios viajes o varias escalas en base al ejemplo que les puse, siempre vamos a utilizar el concepto de desplazamiento total, porque ya no es un solo desplazamiento el que tiene la partícula, sino que prácticamente ya la partícula decide hacer escalas o decide viajar haciendo pequeñas paradas para que su viaje sea más económico, en términos más sencillos, ¿ya? Listo. Dicho esto como tal, no voy Profe, con la parte. yo tengo una ¿Ya? pregunta. Si me pide sacar la magnitud de la magnitud, prácticamente me está pidiendo sacar el módulo, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Ya. Ahora, la siguiente parte nos habla acerca de la distancia total recorrida. Lo que les voy a decir, nuevamente esto no se olvidará, porque incluso en la prueba, en algún otro, porque lo más probable es que incluso esto les van a decir, pero esto siempre se va a cumplir. Verá, esto queda prácticamente como una nota. Cuando ustedes tengan lo que sería prácticamente trayectorias rectilíneas, que es lo que nos aclara al inicio del problema, que todo se está moviendo en línea recta, ya es decir, que la persona se está moviendo sobre una trayectoria rectilínea, ya, la distancia recorrida en trayectorias rectilíneas siempre se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser prácticamente la suma de todos los módulos de los desplazamientos que haya tenido la partícula. En este caso, como nosotros tenemos tan solo 2 desplazamientos, como tal, va a ser la suma de los módulos de esos 2 desplazamientos. ¿Ya? Entonces, la distancia recorrida va a ser igual. ¿Cuál va a ser el módulo del primer desplazamiento? Sería prácticamente 40. ¿Cuál va a ser el módulo del segundo desplazamiento? Sería también 40. Ojo, estamos hablando de los módulos. El módulo nunca puede ser negativo. Ningún módulo. Entonces, nuevamente, cuando nosotros tenemos vectores que solo están trabajando en una sola dirección, ¿ya? Prácticamente como tal, el módulo va a ser simplemente el numerito. Es decir, estos 40 de aquí es el módulo de este desplazamiento. Si es que, por ejemplo, el desplazamiento hubiera sido menos 40 en la dirección de Y, solo este número de aquí era el módulo, ¿ya? Esa es la ventaja de a veces tener vectores que están trabajando en una sola dimensión, porque el módulo es sumamente el número que tiene, ¿ya? Entonces, en este caso, la distancia recorrida prácticamente sería 80 kilómetros. Entonces, vuelvo y repito, esto no se estarán olvidando. Siempre que les pida encontrar la distancia recorrida y sean trayectorias rectilíneas, su distancia recorrida siempre se va a calcular sumando todos los módulos, ¿ya? De todos los desplazamientos que haya tenido la partícula. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería que el desplazamiento total es nulo y la distancia recorrida son 80 kilómetros. Ahora, cabe aclarar que la distancia recorrida prácticamente solo es un número escalar, o mejor dicho, es un concepto escalar. O sea, ¿Ya? que el módulo nunca puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo. Sí, el módulo jamás va a ser negativo. Si ustedes se ponen a calcular y por A o B circunstancia el módulo les sale negativo, significa que en algún punto algo hicieron mal, algo metieron mal en la cálculo o algo no están considerando bien. Entonces en esa parte deben de tener bastante cuidado siempre que vayan a calcular módulos de cualquier vector. Un módulo, vuelvo y repito, un módulo nunca es positivo. ¿Por qué razón? Porque el módulo tiene el propósito de indicarme qué tan largo es mi vector. Ustedes cuando van, miden, por ejemplo, miden qué tan largo es su computadora con la regla, con el flexómetro, con el calibrador, con lo que sea, prácticamente ustedes están obteniendo longitudes positivas, ¿ya? Y es bajo ese criterio de que un módulo jamás puede ser negativo, ¿ya? A ver. Profe, disculpe, hay una pregunta. Dime. En el caso de que, digamos, la trayectoria no sea en línea recta, ¿cómo sacaríamos la distancia? Ya, a ustedes no les van a hacer calcular eso. ¿Por qué les digo que es muy poco probable que ustedes les hagan calcular la distancia recorrida con trayectorias no rectilíneas? Porque esta es la forma.
ustedes prácticamente, se asume que no saben absolutamente nada de cálculo. Entonces, para casos en los cuales no sean trayectorias rectilíneas, si queremos calcular una distancia recorrida, debemos meternos a utilizar cálculo, ¿ya? Y ustedes, vuelvo y repito, no tienen nada de conocimiento en la parte de cálculo. Entonces, muy poco probable. Pero, aquí hay un pero, ¿ya? Y el pero es que sí van a poder calcular trayectorias rectilíneas, ¿ya? ¿Ya? Ustedes sí van a poder calcular trayectorias rectilíneas. Deme un ratito. ¿Ya? Ustedes sí van a poder calcular distancias recorridas para figuras geométricas que ustedes conozcan. Por ejemplo, sea una circunferencia, sea un cuadrado, sea un triángulo, sea cual sea el caso, si es que ustedes tienen una figura geométrica conocida, entonces aquí pongámosle como nota 2, ¿ya? Para figuras geométricas conocidas, ¿ya? La distancia recorrida va a ser el perímetro, es el perímetro de la figura multiplicado por el número de vueltas. ¿Ya? ¿Por qué les digo multiplicado por el número de vueltas? Va a haber situaciones en las cuales dicen, a ver, tienes una partícula que se mueve sobre una trayectoria circular y se da 5 vueltas, por ejemplo. Entonces, prácticamente la partícula se da 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Es decir, recorre la misma circunferencia 5 veces. Entonces, ustedes ya deben de tener en cuenta que la distancia recorrida es prácticamente la longitud de la trayectoria. Entonces, la trayectoria, al ser una circunferencia, para medir qué tan largo es esa circunferencia o qué tan grande es esa circunferencia, obviamente va a ser el perímetro. Y como se está dando vueltas y vueltas y vueltas, prácticamente ese perímetro lo estamos agrandando cada vez más. Entonces, en el caso, ese es un caso muy específico. Entonces, en el caso que les pidan calcular la distancia recorrida de que no sean trayectorias rectilíneas, lo más probable es que les van a entregar una figura geométrica que ustedes conocen. Como vuelvo y repito, puede ser cuadrados, triángulos, circunferencias, cualquier caso de figuras geométricas muy conocidas. Y para calcular la distancia recorrida sería prácticamente el perímetro de esa figura geométrica y en el caso de que la partícula se esté dando varias vueltas, multiplicado por el número de vueltas. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, ya, vamos con la siguiente preguntita. Y esta era la pregunta, con esta sería la pregunta especial, por así decirlo, porque según los rumores, esta va a ser pregunta de su prueba, ¿ya? Que incluso algunos de sus profes les han mandado a resolver, ¿ya? Entonces, antes de resolver esta última pregunta, vamos con un corte comercial, ¿ya? Ya no va a hablar yo. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, no se olviden que estamos ofreciendo nuestros cursos de acompañamiento, el cual se pueden inscribir a lo largo de todo el semestre. Cuando ustedes tengan dificultades o tengan dudas, pueden inscribirse en este curso. Nuestro curso ofrece clases 2 fines de semana. Ven una recopilación de todo lo que ustedes ven durante la semana, resuelven ejercicios, deberes, talleres, por ejemplo, los deberes semanales de mate, el folleto de geometría, los deberes, trabajos autónomos de lo que es física, química, igual los trabajos que les envíen como tal. También hacemos repasos previo a pruebas de exámenes, como fue este caso. Los chicos que estaban en el curso desde un principio, pues también tuvieron acceso adicional al curso que es de repaso para pruebas, es decir, tuvieron muchas más clases extras, alrededor de 10 horas de clases de repaso para la prueba. Entonces, por eso es que el profe ahora no va tan a fondo en algunos temas, porque los chicos del curso ya saben estos temas. Adicional a ello, el curso también ofrece tutorías presenciales o virtuales para solventar cualquier tipo de duda o pregunta que ustedes tengan en específico. Coordinen con el profe, dependiendo su disponibilidad, también la del profe, para poder acceder a estas tutorías. Y estas tutorías no tienen ningún costo adicional. También, si se inscriben, pueden acceder al material que nosotros hemos dado de clases. La renovación del curso es mensual y hay descuentos para los chicos que se inscriban, ¿no?, en más de una materia o en un grupo de amigos.
Eso, chicos, y el profe Sebas igual así mismo les explica todo como lo está haciendo ahora. Ahí pueden igual en los grupos de WhatsApp preguntar cualquier tipo de duda, pregunta que tengan en cualquier momento y los profes les van a responder, ya sea enviándoles la solución del ejercicio o guiándoles para que ustedes resuelvan el ejercicio como tal. Eso, chicos, entonces si desean más información pueden escribir a los números que están ahí en pantalla o a la persona que envía los mensajes por el grupo de WhatsApp. Eso, chicos, sigan nomás. Gracias, Sebas. Yo decía, volviendo a lo que estaba. Ya volví yo. A ver, ¿qué estaba? Ah, no se quiere pegar. Con respecto Ya. al tema anterior, quiero preguntar una cosa. Si tengo varios desplazamientos y un desplazamiento dice que regresa a su posición inicial, entonces el módulo es 0. El desplazamiento total sí es 0, pero el desplazamiento que tuvo, o sea, el desplazamiento anterior para volver a ese punto donde salió, no. Ya, o sea, por ejemplo, aquí tienes desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el desplazamiento total, cuando tenemos este tipo de figuras cerradas, por así decirlo, no hay desplazamiento total. Entonces, siempre que una partícula tenga varios desplazamientos, pero en uno de esos desplazamientos regrese al punto de donde salió, el desplazamiento total va a ser 0. Pero el resto de desplazamientos sí existen. Es decir, este desplazamiento sí tiene un módulo, este desplazamiento sí tiene un módulo, y este desplazamiento de aquí también tiene un módulo como tal. Ya, entonces prácticamente el desplazamiento total sí es 0, pero el resto de desplazamientos que hacen que la partícula tiene hasta regresar a su punto original o el punto de donde salió, se tienen un determinado valor. Ya. A ver. Denme un ratito ya. Ya. A ver. Como les dije, de la casa está el rumor de que les van a tomar. Bueno, el techo de la casa está el rumor de que les van a tomar el día de mañana en su prueba. No les aseguro. O sea, yo soy dudoso, pero si les sale a buena hora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el ángulo formado... A ver, primero nos dice que determinemos el ángulo formado por los vectores AC y EC. También que encontremos el vector proyección de OC sobre CD. Y nos dice que se conoce que AB, AE, CD, OC, OD y BE tienen un valor de 100 unidades, mientras que CB, DE o A tienen un valor de 80 unidades. Entonces, primero vamos a ubicar las unidades antes de meternos a hacer algún cálculo vectorial. Entonces, por ejemplo, nos dice que AB vale 100. Entonces, aquí valdría 100, ¿ya? Nos dice que AE vale también 100, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener 100. Nos dice que CD también vale 100. Entonces, aquí va a valer 100. Nos dice que OC vale 100. Entonces, aquí vamos a tener 100. Nos dice que OD también vale 100. Aquí vamos a tener 100. Y por último, BE vale 100. Entonces, esto también vale 100. Mientras que nos dice que CB vale 80. Entonces, vamos a ponerle con otro color. Esto sería 80. DE nos dice que vale 80. Que aquí también sería prácticamente 80. Y OA también vale 80. Esto sería prácticamente 80. ¿Ya? Entonces, primero vamos reconociendo algunas cosas antes de meternos a hacer cálculos. Ya. Fíjense que aquí lo que nosotros tenemos es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales. Entonces, cuando nosotros tenemos triángulos equiláteros, ya, estos ángulos prácticamente van a ser 60 grados, van a ser 60 grados y van a ser 60 grados. Siempre que nosotros tengamos triángulos equiláteros, sus ángulos interiores siempre van a valer 60 grados. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con este otro triángulo que tenemos acá.
puesto que también vale 100 grados, puesto que todos sus lados valen prácticamente lo mismo, que son 100, ¿ya? Esto va a ser 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Ya? Dicho esto como tal, con eso nosotros terminaríamos el análisis geométrico. Entonces, muchos de los problemas, como igualmente les suelo decir a los chicos, a veces hay cosas que se resuelven simplemente con geometría. No nos tenemos que estar metiendo al apartado físico, ¿ya? Y hay varios problemas, muchos problemas. Me acuerdo que en la hoja de trabajo, en una hoja de trabajo que ustedes les mandaron, solo le resolví utilizando la tangente de un ángulo, ya que me acuerdo que era, creo que era un ejercicio que les decía que A más B valía 3, A menos B creo que valía 4, y les decían que el producto punto entre A más B era igual a menos B, y me acuerdo que los chicos me decían que le trataban de resolver con fórmulas, con física, y les dije que a la larga lo único que tenían que ocupar era esta fórmula de aquí, que la tangente del ángulo era igual a 3/4 y el ángulo era igual a la tangente a la -1 de 3/4. Ya, entonces a la larga eso prácticamente es geometría pura. Entonces muchos de los ejercicios a veces solo debemos entender el concepto físico, pero más allá de eso, ya que prácticamente al grupo de que prácticamente más allá de eso como tal, ya a veces hay cosas que simplemente debemos entender un poco la geometría del problema y con eso ya se resuelve. Entonces, física y geometría son dos materias que de alguna manera están relacionados, ¿ya? Y dependiendo, si alguien de ustedes estudia ingeniería mecánica, bueno, está estudiando para ingeniería mecánica, nunca se deben de olvidar ni de física ni de geometría, porque eso ocupamos un montón, esas dos materias, o sea, esas bases lo ocupamos un montón en la carrera como tal. Entonces, prácticamente eso nunca se olvidará. Ya, ahora, nos pide que encontremos lo que sería el ángulo formado entre el vector AC y el vector S. Entonces, primero vamos entendiendo esto de aquí. El vector AC nos dice lo siguiente: siempre que nosotros tengamos esa forma o esta manera de expresar a los vectores, lo que nosotros debemos de entender es que el primer vector que nos están entregando como tal es el vector de dónde empieza, ¿ya? Y el otro vector que nosotros tenemos, es decir, la segunda letra que tenemos aquí, es dónde termina. Y para calcular este tipo de vectores, siempre va a ser primero en dónde termina el vector, restado en dónde está empezando prácticamente el vector. Sea cual sea el caso que nosotros tengamos, sea como sea que esté expresado el vector o la forma del vector que nosotros tenemos, siempre va a empezar de esta manera y siempre va a terminar en esta forma. ¿Ya? Siempre va a ser así. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar ese vector que tenemos ahí, es decir, el vector AC, ¿ya? Como empieza en A, tiene que ser graficado de esta forma y termina en C. Ese sería nuestro vector AC, ¿ya? Porque está empezando en A, está terminando en C, y siempre vamos a calcularle restando siempre donde termina, y luego lo vamos a restar a donde está empezando el vector que nosotros tenemos, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a ese apartado de ahí? Ya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es usual o es habitual que siempre les manden, o es habitual que prácticamente siempre les estén mandando lo que sería vectores en esta forma de aquí. Ya, siempre les van a dar los vectores de esa manera. ¿Ya? Sea cual sea el caso, sea cual sea la figura geométrica que les den mañana, siempre les van a entregar con esta nomenclatura o con esta forma de expresar a los vectores. Entonces, para nosotros poder encontrar el vector, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como tal? Necesitamos definir lo que sería en primer lugar el vector C y el vector A. Si nosotros nos damos cuenta, el vector A es el vector más fácil que nosotros podemos definir como tal. Entonces, el vector A, si nosotros nos damos cuenta como tal, el vector A prácticamente va a tener un valor de 80 en la dirección de Y, ¿ya? Este sería prácticamente nuestro vector A. No habría tanto problema, no habría tanta dificultad
en lo que podamos hacer más, ya que el vector A simplemente está actuando en un solo eje y resulta que su módulo o su magnitud coincide prácticamente con las 80 unidades que nos están